Virginia Imaz, con Z. Imaz, sí, Imaz, acabada en Z. Sí, Imaz. Imaz, al Café Man. Es un café literario donde hacemos entrevistas a personas que cuentan, ya sea por escrito o oralmente. En este caso tenemos a Virginia Imaz que cuenta oralmente y además es payaso desde hace ya varias décadas. Según hemos visto en su bienvenida, Virginia, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Estoy encantada. Viendo un poco la biografía de Virginia, vemos que ella comenzó siendo maestra, incluso ejerció en pequeñas aldeas y pueblos, imagino que del País Vasco, no lo sé. Sí. Sí. Después estudió filología hispánica Sí. y tras esa formación comenzó a interesarse por el mundo del clown y trabajó con una compañía francesa muy conocida que se llama Bataclown, Sí. en la que ella afirma que encontró sus grandes maestros, entre otros, imagino, pero que ahí encontraste una gran referencia hacia el mundo del clown, del payaso. Eso es, sí. Es significativo su participación en el Circo del Sol, en concreto en el espectáculo La Nouba. Sí. Y, y bueno, como identidad personal y sello personal en el mundo del clown, inventó lo que se llaman las clownclusiones, ¿no? Que son como un espacio que cuando acaba una ponencia o un seminario, invita al público a entrar en un estado más emocional y menos cerebral y reinventar todo lo que se ha dicho en ese seminario a la manera transgresora y clonesca. Arrancamos entonces con la primera de las preguntas. ¿Qué similitudes encuentras entre el mundo del clown y el mundo del narrador oral? ¿Qué vasos comunicantes hay entre esos dos, en teoría, oficios diferentes, aunque están en el mismo saco, claro, de las artes escénicas? Yo hago las dos cosas y tengo que comentar que mi colaboración ahora en Villena es como narradora. Lo digo porque aunque hay gente que mezcla géneros y sale a narrar con la nariz de payasa, en mi compañía Oyulari Clown hemos investigado a veces estos terrenos, ¿no?, entre el clown y el cuento. Cuando yo narro lo hago desde Virginia, una Virginia social, también supongo un personaje, pero no desde la payasa, desde pausa. Entonces me van a ver en civil, como yo digo, o sea, me van a ver así, sin disfraz, sin nariz roja. Creo que hay muchas cosas que comparten y muchas cosas que hacen que sean dos códigos distintos. Para mí una de las más llamativas probablemente sea la relación con el público, donde no hay cuarta pared, lo mismo que en el cabaret y lo mismo que en otras performances artísticas, ¿no?, donde el público tiene rol. Es decir, la gente artista jugamos a que sabemos que el público está ahí, porque hay veces que jugamos a que no sabemos que está, que siempre sabemos, ¿eh? Pero bueno, entonces el clown y el cuento a mí me gusta esa relación con el público, donde se le toma como cómplice, como testigo, como interlocutor o incluso se le asigna un rol, tanto a la hora de narrar como a la hora de jugar en clown. Pero hay más cosas, está el tema del imaginario, está el tema de con tan poco hacer un mundo entero. El tema del uso de la metáfora, sea verbal o sea visual, sea a través del cuerpo. Está el tema de las emociones, para mí el clown que me interesa, y también la narración oral que me conmueve es la que tiene que ver con las emociones. Es decir, que al contar o al jugar está presente mi resonancia emocional con el mundo. O sea, esto es lo que me pasa. Lo importante a veces no es tanto el qué contamos, sino cómo le estamos diciendo al público que nos afecta lo que estamos contando.
y hay más cosas, pero a lo mejor tienes más preguntas. Es que yo cojo carrete y no lo suelto. Sí, un poco al hilo de lo que estás contando, cuando hablas de la emoción, significa estar en un estado de vulnerabilidad, es decir, que lo que pasa te afecte, es decir, incluso si estás contando algo, a ti te produce una emoción y te pone en un estado de vulnerabilidad, como si realmente estuviera ocurriendo de verdad eso, aunque sea una ficción, un cuento, una historia. Sí, y no es solo el tema de la vulnerabilidad, sino la relación con lo imprevisto que ocurre en cualquier función, ¿no? Ah, tanto el clown como quien narra puede jugar lo que está pasando, puede salirse del guión, de lo aprendido, ¿no? Tiene más margen para la improvisación. Y a mí esa me parece la dimensión preferente del juego clown. Y a nivel de narración, yo no me aprendo los cuentos de memoria. Hay veces que acaban a base de contarlos sonando muy parecidos, pero yo me los sé, pero no me los sé de memoria. Entonces es nuevo a cada vez y en el juego clown también pasa. Quizás esta también sería una de las dimensiones fundamentales. El tema de la vulnerabilidad nos lleva directamente al humor. Eh, hay gente que narra desde un lugar que no es la vulnerabilidad, que el tono para narrar no es el de la vulnerabilidad y es posible, ¿eh? O sea, es como a nivel de actuación hay veces que hay productos artísticos que no se hacen desde la vulnerabilidad. La vulnerabilidad sí que nos va a llevar al humor tanto cuando narramos como cuando jugamos en clown. Y quizás para mí lo que más comparten los dos mundos y que me parece muy interesante tiene que ver con la metáfora que he mencionado antes. Es decir, yo estoy cada vez más interesada en la descolonización del imaginario colectivo. Ahora tenemos más imágenes que nunca en toda la historia, ¿no? A veces en 2 días hemos visto, nos ha llegado más información que lo que a mi abuela le podía llegar en 20 años, en 2 días estoy hablando, o sea, esto está como demostrado. Pero pocas de estas imágenes no son propias, son una recombinatoria propia. Nuestro imaginario está muy hecho de, sobre todo de publicidad, ¿no? De las imágenes oficiales. Y yo creo que el pensamiento colateral o divergente, el pensamiento metafórico, se expresa sobre todo a través de la poesía y del humor, que es la ruptura del lenguaje tal y como lo utilizamos habitualmente. Es un reencuadre, un cortocircuito. Y a mí eso es lo que me interesa, ¿no? Este descoloque y hacer el viaje de elaborar otros mundos posibles, ¿no? Y tener imágenes propias. Permitirme, antes de narrar, hacer yo mis imágenes y permitir al público un viaje donde hagan sus propias imágenes, sin publicidad, sin publicidad. Bueno, qué interesante esto de la imagen que nos cuentan. Ayer precisamente estuve conversando con un narrador colombiano que se llama Daniel Hernández, que vive en Buenos Aires, y bueno, participó en un curso que estamos dando a maestros en los centros de formación de reciclaje de profesores. Y decía Daniel, dice que el cuento, primero, el cuento son imágenes. El narrador tiene que ver la imagen de lo que está contando. Y ponía un ejemplo muy sencillo. Un niño, en- su madre le sirve un plato de sopa y no le gusta nada, ¿no? Entonces él decía, nos preguntó y nos dijo, bueno, ¿y qué habéis visto esta imagen del niño delante del plato de la sopa? Sí. Y una chica dijo, sí, lo he visto, está en una silla, en una mesa y todo lo demás está oscuro. A lo que Daniel le dijo, pues el narrador tiene que ver esa imagen y a lo mejor ve detrás una estufa de 1880 y ve una lamparita que cae y ve una mesa de madera que está rasgada por el tiempo y ve una silla terciopelada y ve los zapatos del niño y no hace falta que lo cuente todo, pero lo ve, el narrador lo ve. ¿Y cómo lo ve?
al expresar simplemente la frase, el niño se puso delante de la sopa, como el narrador ha visto todo la contornada de eso, todo lo que hay alrededor, la frase cobra peso. Ahora la pregunta, ¿tú también a la hora de narrar ves lo que estás narrando para que el público lo vea contigo? Sí, creo que es una condición sine qua non, tanto para jugar en clown, crear y creer en el propio imaginario. Si tú no ves, no, el público no va a ver. Luego, además, es que hay estudios muy alucinantes sobre que lo no verbal también cuenta. Entonces, si yo veo, yo hay cosas que cuento verbalmente y cosas que cuento con el cuerpo, con el tono de voz, y se han hecho estudios con los niños y las niñas de pedirles que dibujen la secuencia de un cuento que se ha contado y que el narrador o la narradora estuviera viendo pues, un caballero o una princesa y que el caballero tenía una espada o que iba a montar. Y aunque no dijera cómo estaba o qué es lo que tenía, un 70% de los niños y de las niñas dibujaban lo que el narrador o la narradora había visto, aunque no había contado. Entonces, a mí esto me parece un nivel de escucha y de comunicación enorme. Si no vemos, es más difícil que el público vea. La palabra es muy poderosa, ¿eh? Tú dices algo y la gente puede llegar a ver, aunque tú no lo veas cuando lo dices. Pero a mí yo creo que se nota cuando un narrador o una narradora cuenta y le notamos que lo que ve son palabras. Y de hecho, que vemos el punto y coma y el punto y que pasa la página, ¿no? O sea, que, que está viendo el texto que ha aprendido de memoria. No, no, hay que ir detrás y no solo a las imágenes visuales, sino a todo el viaje sensorial, es decir, imágenes olfativas, imágenes auditivas. Yo cuando narro, por ejemplo, como soy muy auditiva, porque tuve problemas de visión de niña, pues me fío menos de lo que veo que de lo que escucho, por ejemplo, ¿no? Entonces tengo muchas imágenes auditivas a la hora de contar y para eso también tengo que oírlo, o sea, que es ver la película en 3 dimensiones, o sea, verla con todas las sensaciones, ver con todos los sentidos, ¿no? Y sí, por lo menos lo intento. Claro, eso además te da el recrear la imagen tú antes de contarla, te lleva un tiempo, aunque lo hayamos hecho ya, convocar las imágenes en nuestra cabeza es buscar en nuestros recuerdos y ese tiempo que necesitamos para ver la imagen y decirla hace que no echemos el cuento de manera mecánica o rápida y permite también, es el tiempo que necesita el auditorio para fabricar las imágenes a su vez. Así que al final, bueno, tú eso ya lo sabes, compañero, ¿no? Narrar a veces es el arte de las pausas, ¿no? A veces cambiamos el ritmo y vamos de repente muy rápido, pero hay un momento que paramos para dejar que la gente integre, ¿no? Todo lo que acabamos de decir o le preparamos para lo que viene. El arte de las pausas, como en la música, el momento del silencio es fundamental para que las notas destaquen, para que las palabras digan lo que tienen que decir. Hace falta muchos silencios bien colocados, ¿no? En general, los narradores orales no usáis objetos o muñecos o escenografías excesivas, digamos. Eh, es por un respeto a la historia, a la palabra, o hay como un complot generalizado que dice, no, si utilizas un muñeco ya estás haciendo títeres. Si te pones una máscara ya eres otra, ya es otro. Hay una especie de culto a contar, como se diría, a pelo. No estoy segura. Yo creo que hay muchos narradores y muchas narradoras diferentes y hay para mí grandes narradores orales o que yo he visto trabajar con un repertorio de narración oral como Rodorín, por ejemplo, que cuenta con los objetos. Entonces, ¿qué es? ¿Un titiritero? ¿Es un narrador?
cada vez más la contemporaneidad está mezclando géneros, estilos, está explorando, ¿no?, los mestizajes. Yo no estoy cerrada a nada. Si no manejo títeres y objetos en general es porque soy torpe de necesidad manipulando. Lo que sí me he simplificado mucho la vida, porque, a ver, yo narraba de cría, porque escuchaba y narraba, y bueno, fue muy natural, de monitora de campamentos, luego de maestra, fue muy natural ponerme a narrar porque a mí por entonces me parecía una forma de ser gente. O sea, lo había mamado y me gustaba compartir las historias que me gustaban. Esto era antes de que narrar empezara a ser considerado un oficio. Entonces, cuando de repente me llamaron para hacer sesiones de cuentos en una feria de libro y me dijeron que pagaban, ahí ya me apuré. Porque como yo también hacía teatro, dije, tendré que hacer otra cosa, tendré que hacer algo. Y fui disfrazada y llevé objetos, no vaya a ser que no se entendiera. Es decir, perdí la fe en lo que yo había mamado que funcionaba, porque con muy poco, con una simpleza extrema, funciona. Y entonces yo creo que después de 2 o 3 años así, todo el viaje ha sido de irme desnudando y recuperando la sencillez, la simplicidad, que es harto complicada, con la que yo escuchaba contar a mis abuelas, ¿no? Entonces, ¿utilizo objetos? Sí, sí los necesito. Pongo luces a la hora de narrar, porque en clown, por supuesto, pongo luces, o si puedo contar con música en directo, con alguien que cante, porque cantar y contar todo siempre ha ido de la mano, pues lo hago de mil amores. O sea, no estoy cerrada a eso. Lo que sí que creo es que tanto en clown como en cuentos, a veces, la mayor parte de las veces, menos es más. Y otros lenguajes que se utilicen, cuando se haga, tiene que ser al servicio de la historia. Esa es mi opinión. Es decir, no es yo soy bailarina y entonces cuento un cuento en el baile. Eso es otra cosa, no. Pero otra cosa es que yo sea narradora y que en un momento determinado baile, ¿no? Pues ¿por qué no? Yo tengo un hijo que le gusta mucho bailar y en la mayor parte de los cuentos con los niños y las niñas, es que hay muchos cuentos donde los protas bailan o donde el baile es protagonista, y en cuanto puede se pone a bailar y pone a los niños y a las niñas a bailar y es una gozada. ¿Por qué no? ¿Por qué no? La verdad es que desde el clown yo creo que no podemos dar el salto a cualquier cosa, aunque el clown madura, o sea, madura no, marida muy bien con casi todo, ¿eh? Pero desde la narración oral, si la palabra está antes, durante, después, para mí, de todo. De hecho, incluso podemos llegar a contar sin palabras, ¿no? Hay compañeros, compañeras que narran de repente en un lenguaje inventado, porque es revalorizar que es el cuerpo el que narra. Hay tantas exploraciones y tan bonitas que, ¿por qué no? ¿Por qué no? O sea, todo es posible. Bueno, entonces a la hora de hacer tus sesiones de narración oral, la búsqueda del repertorio, eh, ¿cómo indagas? ¿Hay autores que ya los tienes como referentes? ¿Buscas en tu propia experiencia personal? ¿Cuál es el camino para construir una sesión que te lleve a esa naturalidad de la que hablas? A lo largo de lo que ha sido mi trayectoria, yo empecé escuchando y contando historias de tradición oral y romances y poemas y así, porque eso es lo que mamé, eso es lo que tenía más cerca, historias de miedo, de fantasmas, de monstruos. Yo me acuerdo en los campamentos de contar historias que me habían contado a mí así. Pero luego descubrí los álbumes ilustrados para los niños y las niñas, que tienen grandes historias maravillosas. Hay además álbumes ilustrados que para mí son ya clásicos contemporáneos. Y luego hay autores, autoras, por ejemplo, para público adulto, que,
yo como filóloga y como amante de la lectura y de la literatura, que adoro. Entonces encuentro una historia preciosa que he leído y rápidamente noto las ganas de compartirla, o sea, de regalar ese libro a gente que quiero, en temas de mediación a la lectura, de animación a la lectura con profesorado que he hecho también, pues de decirles, mira, este libro, ¡guau! ¿No? En los talleres de cuentos, o sea, y también de hacerlo llegar a públicos. Por ejemplo, preparamos, mi hijo y yo, un repertorio al que yo por mí misma seguramente no hubiera llegado, que estaba inspirado en unos cómics que a su vez estaban inspirados en un personaje de la mitología irlandesa, Sathman, el hombre de arena, responsable también de los sueños, ¿no? Yo no hubiera leído por mí misma los cómics, y eso que soy lectora también de cómics, de tebeos y de novela gráfica, pero a mí me llegó esta onda a través de mi hijo. Entonces, a la mayor parte de la gente a la que yo le llevo en los repertorios de oralidad, eh, no hubieran leído tampoco estos cómics. Y que tanto mi hijo como yo hubiéramos llegado al mismo personaje por caminos tan diferentes, me lleva a pensar que las historias poderosas piden como ser contadas y se adaptan a las nuevas generaciones, a los nuevos tiempos. Entonces, yo hago búsquedas muy, muy diversas. No digo que no a nada. Cuando hay un autor o una autora que me gusta, intento pedir permiso para contarla, y lo que sí, un texto literario para ser contado tiene siempre un proceso de oralización. Por eso hay autores, dicen, le atribuyen a Gabriel García Márquez, que se enfadaba cuando la gente contaba sus historias y decía que eran de él, porque claro, un narrador o una narradora lo que hace es hacer su versión de un cuento que le haya gustado de Gabriel García Márquez. Esto es destrozar la perfección de un premio Nobel, ¿no? Entonces, todos los cuentos que yo cuento son míos, son mis versiones, pero hay muchos que están inspirados en obras de teatro y en obras literarias, y en ese caso mi objetivo de corazón es poner en contacto a un público con una historia que amo y funcionar de embajadora, y siempre remito a la fuente, ¿no? Y luego lo que luego volví a redescubrir la tradición oral y se amplió más allá de las historias que me habían contado de pequeña. Pues es que empecé a darme cuenta que había historias africanas maravillosas, que había historias en Oceanía, ¿no? A contar, o sea, muy parecidas y muy diferentes, ¿no? Y es de una riqueza espectacular, que hay muchísimas versiones de una misma historia tradicional. Entonces, mi amor por lo tradicional no ha parado de crecer desde entonces. Creo que es un gran legado. Y lo que más me ha costado contar son las historias propias, donde yo me siento con mucho pudor. Me da mucha vergüenza, siempre pienso que lo mío va a ser menos interesante que lo de Ángeles Mastretta o lo de um, autores maravillosos como Benedetti, o no sé, tantísima gente que me gusta, Manuel Rivas, tantísima gente que adoro, ¿no? Y, y, y desde luego mucho peor es que una historia de tradición oral que ha viajado a lo mejor durante 5.000 años, durante 8.000 años, y que te llega pulidita y pulidita, redonda, a veces como un artefacto literario impecable, ¿no? Entonces, pero bueno, me voy atreviendo a meter historias propias, y de hecho el repertorio fundamental, más que nada porque lo vamos a hacer online, y en este paso a lo online hay que ser muy cuidadosa, incluso aunque tenga permiso del autor o de la autora de un cuento literario que he tomado. Aquí es complicado porque la difusión audiovisual precisa de otros permisos, así que lo que voy a tirar es fundamentalmente de historias propias y tradicionales. Entonces, muy hermosas, o sea que la gente se anime a escuchar, a verlo. Está muy bien. Ya que hablas de la tradición oral, en el País Vasco imagino que habrá un folclore y una tradición oral inmensa.
pero quizás desde la llegada de las pantallas, incluso te diría desde la llegada de la televisión y ahora con los ordenadores y los móviles, puede ser que se esté perdiendo. Pongo un ejemplo, no escucho, por ejemplo, a mis hijos decir refranes o no escucho a los niños decir dichos o frases hechas que sí que yo he escuchado a mi padre y alguna se me ha quedado, ¿no? O, por ejemplo, en las fiestas de Navidad, pues mi padre cogía una zambomba y podía estar 2 o 3 horas, bueno, Cantando villancicos, sí. bueno, cantando villancicos o improvisando sobre lo que a él le rotaba. Toda esa tradición oral, cuando mueran los que son un poco más mayores que nosotros, se pierde. ¿Hay algún intento de recuperación en el País Vasco o Mm. de los narradores orales que allí estáis para que al menos quede escrito o grabado o dicho de alguna manera en algún archivo? Sí, yo sí que creo que hay intentos de que no se pierda desde hace bastante tiempo, además, empezando por los folcloristas y los antropólogos, ¿no? Estos intentos ya están y la mayor parte de los compañeros, de las compañeras que narran, como yo misma, aprovechamos, intentamos, o sea, nos encanta escuchar a la gente mayor, no conozco a nadie que no, y si nos toca contar en una residencia o, ¿no?, en un club de jubilados, yo sé que la contada va a durar el tiempo de la sesión, pero me voy con el doble de tiempo porque sé, y con el teléfono ahora para grabar lo que me quieran contar. Yo creo que precisamente este oficio nuestro tiene mucho que ver con intentar preservar todo este acervo cultural de riqueza lingüística, de expresión lingüística, con dichos, refranes, y no solamente con eso, con vocabulario muy rico, muy propio, o sea, que cada cosa tiene su nombre y a veces se nos olvida eso, ¿no?, que todo se convierte en cosa o cacharro. Entonces, la riqueza del idioma es fundamental. Y también creo que hay mucha tarea por parte de los maestros y de las maestras de hacer eso. Ahora, esa riqueza se mantiene también creando gente lectora. Y yo no estoy peleada con lo audiovisual. O sea, yo creo, a mí me encanta el cine, me encantan las series, me encantan todo tipo de narratologías. Voy a ver una obra de teatro, me cuentan una buena historia, yo la disfruto. Veo una película, una serie, una buena película, una buena serie, te está contando una historia o varias. Yo estoy interesada. Cambian las maneras de contar y los soportes. Y yo no creo que tenga que ser una cosa o la otra. Es como decían con el libro, ¿no? El libro electrónico va a acabar con el libro en papel. Pues ya hemos visto que no, ¿no? Entonces creo que todo puede convivir y que esta necesidad, esta sed de historias que tenemos la gente, los seres humanos somos bichos narrativos, ¿no? Hay que nos cuenten algo, ¿no? Y por eso consumimos tanta tele. Es una manera de aprender historias o de conocer historias muy cómoda, ¿vale? En ese sentido también muy peligrosa porque coloniza con imágenes que no son propias, que es lo que yo te decía. Pero no es una cosa o la otra. Y yo creo que alguna gente que ya vamos para mayores, ¿no?, deberíamos aceptar que las nuevas generaciones van a ser hijos o hijas de este tiempo y Ujú. que se mueven en lo que se mueven. Y sin embargo hay soportes alucinantes. O sea, yo estoy en contacto con el tema de los videojuegos, joder, y las cinemáticas, las historias que cuentan los videojuegos, son el viaje. Un buen videojuego tiene un viaje heroico, o sea, tiene un equipo de guionistas que ha contado una historia potente para sostener, ¿no? Y entonces resulta que yo creo que mi hijo no tiene ni idea de la mitología nórdica y aparece un videojuego que tiene que ver con eso y sabe de repente más de los dioses, ¿no?, y de los seres de la mitología vikinga que yo misma. Entonces, no sabemos, no sabemos qué es lo que va a pasar. Lo que es,
pero sí que creo que hay una responsabilidad por parte de la escuela y de la gente profesional de intentar que no se pierda el legado para que podamos seguir construyendo otro. A mí me preocupa que la gente mayor que sabía historias o versiones de historias que no se han registrado se mueran, porque en general me preocupa que la gente se muera. Y luego me preocupa que desaparezcan algunas historias. Pero más terrible, más cruel me parece todavía los genocidios que se cometen. Cuando tú acabas con los bosquimanos, acabas con su territorio, acabas con la gente, acabas con su cultura, con su idioma. Hay una colonización cultural de los pocos que quedan y entonces las historias sobreviven porque ha habido un investigador que ha ido y ha recuperado haciendo traducciones con no sé qué y quedan unas pocas. Entonces a mí eso sí que me parece problemático. Y hay genocidios como hay muertes de especies animales y eso es una pérdida enorme para la salud del planeta, para la biodiversidad, tanto la física como la simbólica. Cada vez que se muere, no ya un abuelo, cada vez que se muere una tribu, o sea, eso es un dolor para el alma del planeta y para todo el imaginario colectivo. Bueno, pues hablemos ya directamente sobre el streaming. Stream, ¿cómo se dice en inglés? Es la función. No cuentes conmigo para pronunciar bien. Es esto de que yo Bueno, me la pongo función delante de la cámara, me graban y se supone que más o menos en directo la gente lo recibe. es el día 11. Que no va a ser en vivo, pero que va a ser en directo. Está, digamos, enmarcado dentro de una serie de actuaciones que promueve la Concejalía de Igualdad y de Cultura del Ayuntamiento de Villena. Creo que todos los años están haciendo este festival, digamos, en el tiempo en el que son mujeres las protagonistas. Se nos está acabando el tiempo, pero no me gustaría despedirme de ti sin que me dieras la opinión personal de, de cómo sientes tú el camino hacia la igualdad. Eh, en mi caso, por ejemplo, como hombre, yo todavía siento que tengo unos privilegios adquiridos por una herencia ancestral que a veces sin darme cuenta ejerzo. Eh, y también siento que el peso de la masculinidad, lo que me dijeron que yo tenía que ser como hombre, es decir, proveedor de la casa, todos esos roles que me pusieron encima, es una mochila que me aturde, que me agota y no me deja acercarme a la igualdad. ¿Cuál es tu criterio? ¿Crees que estamos avanzando o a veces hay como involuciones? Sí, yo suelo jugar con la idea en clown, con la idea de, ¿os acordáis la conga? El baile este. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, para adelante, para atrás, un, Un, dos, dos, tres, y tres. ahí vamos. Pero ahora no solamente las conquistas de los diversos feminismos están en retroceso, muchas conquistas sociales con el tema de la pandemia, el recorte de libertades individuales y colectivas para nuestra seguridad es muy fuerte, mientras que los casos de feminicidio se han multiplicado por 5, ¿no? Durante el confinamiento, por ejemplo. Entonces, esto es un dolor enorme. Yo soy optimista porque me caí en el caldero de pequeña. En una vida no te da para ver todos los progresos, pero hemos avanzado mucho. Y yo creo que cada vez contamos con más cómplices como tú, que, bueno, que son hombres, que sois hombres, pero que lo estáis dejando, que os estáis quitando. A ver, como las mujeres nos estamos quitando del ser mujeres en cuanto al estereotipo, ¿no? Hay un estereotipo de hombre que también nos recoge a todas las maneras de ser hombre. Hay un estereotipo de mujer que nos recoge todas las mujeres, todas las formas posibles de ser mujer. Yo soy optimista. Lo que sí, en materia de narración oral y coeducación o perspectiva de género,
yo trabajo mucho en clown y en narración sobre estos temas, me hago enemigos siempre por todas partes. Y te explico. Entre la gente que narra, eh, es una narradora feminista, ¿no? Y enseguida la etiqueta, ¿no? Y cuenta cosas de mujeres y para mujeres. Y también puedo apreciar que hay gente que ve por ahí una vía de trabajo y que se apunta al carro de contar historias donde las mujeres son protagonistas y que se supone que son viajes de empoderamiento, pues para encontrar un nicho de mercado, ¿no? Pero por otro lado, tengo problemas con la gente feminista, sobre todo con muchas maestras y maestros que aprecio, muy sensibilizados, porque yo defiendo que la narración oral y el clown es sobre todo arte. Y con lo políticamente correcto estamos proponiendo ahora heroínas perfectas desde el principio hasta el final, que ya lo saben todo, ultrapoderosas, porque como tienen que ser empoderadas, resulta que no pueden tener debilidades, no pueden meter la pata, cuando realmente el viaje que nos interesa a ti y a mí es de alguien como yo, o sea, alguien que duda, alguien que a ratos es mezquino y a ratos es muy solidario, o sea, y yo creo que estamos matando el arte a puro violentarlo y hacerle decir, o sea, llegamos desde el principio, sin dar posibilidad de hacer el viaje de autorrealización o de crecimiento. Está genial que sepamos a dónde ir, a dónde queremos ir, aunque no siempre tenemos por qué saberlo, pero es muy importante que nuestros protagonistas, hombres y mujeres, y cafeteras, y zorros, y abetos, ¿no? que tengan la opción de hacer todo el viaje. Entonces, no dejo contento a nadie. O sea, creo que en la literatura y en el arte en general hay tres miradas. Una mirada misógina de odio hacia las mujeres. A mí en filología me obligaron a estudiar y a leer cosas porque como eran obras de arte maravillosas, ¿no? Donde se describe y se defiende, por ejemplo, un asesinato de mujeres. Entonces, no, perdona. O sea, lo puedes plantear, pero le tienes que dar la vuelta. Y si no, hay tanto bueno, buenísimo, que dejas de dar esta mierda en las aulas, ¿no? Luego está la mirada misógina, o sea, perdón, la mirada sexista, que puede ser también machista o hembrista, ¿eh? Porque hay veces que el sexismo va contra los hombres también. Y con esos cuentos, que son la mayoría, porque un cuento creado o que nos ha llegado del siglo XV, pues es clasista, monárquico, racista, machista. Es que si no lo fuera, yo sospecharía. Lo que pasa es que el mismo cuento, incluso el mismo texto, si yo lo cuento de una manera o de otra, porque como lo no verbal en el proceso de comunicación representa el 70% o el 80%, si yo tengo algunas cosas integradas, cuando cuente según y qué, a mí ya se me nota si estoy de acuerdo, si no estoy de acuerdo. Entonces, puedo y tengo permiso para revisar la tradición y adaptar. Hombre, acercarme con respeto para no tocar algo que sea tan esencial que me cargue el cuento, pero, pero revisar cositas que se pueden, ¿no? O sea, de hecho, para mí, en muchos cuentos, si hay algo que te molesta, cambia los roles de género, ¿no? Que es la prueba del algodón, a ver cómo te funciona. Y el imaginario colectivo ha hecho de esto mucho, porque hay cenicientas y cenicientos. O la mujer del pescador, tan denostada por codiciosa. Hay un montón de versiones donde el ambicioso es el propio pescador. Entonces, vamos a ver, si en todos mis cuentos todas las mujeres que aparecen son unas malas bichos, ¿no? No hay ningún personaje que se salve, pues tendré que plantearme algo yo como narradora. Pero si no, me imagino que puede haber como en botica, porque mujeres como hombres, pues hay de todo. Lo que pasa es que estamos tan acostumbradas a que nos pongan fatal. Y luego estaría la mirada inclusiva, que la verdad, yo estoy leyendo cuentos, historias, porque siempre estoy muy pendiente de eso, donde en fin, lo políticamente correcto es tan malo como,
O sea, gente además que escribe súper bien o que narra súper bien, contando algo patético, terrible, una mala historia, para decir lo que hay que decir, lo que se supone que hay que decir. A ver, ¿no? Yo creo que podemos tener una mirada inclusiva y un talante coeducativo. Yo una de las historias que cuento es la historia de un tonto de pueblo que conoce a una diosa. Y yo la recibí de una de mis abuelas, la he adaptado mucho, la he cambiado mucho y yo creo que es un canto a los buenos tratos, a la escucha y al respeto. Y entonces, ¿cómo hay que hacer para amar a una mujer y que las mujeres le amen a uno? Pues escucharlas con respeto, ¿no? Y pedir permiso para entrar. Y esto es lo que la diosa le dice, ¿no? Es tan fácil como esto. Entonces, a lo que voy es, creemos que nos toca inventárnoslo todo, pero los cuentos tradicionales son las de leche y tienen muchas capas. Y no nos podemos quedar solo en la superficie. A menudo funciona el nivel simbólico. Da igual que sea un hombre o una mujer en según y qué momentos. ¿Sabes? San Jorge y el dragón que va a liberar a la princesa, en realidad a nivel simbólico, es un ser humano liberando a su alma del demonio interno, del monstruo interno. Y ese es un viaje que podemos hacer hombres y mujeres. Yo cuando me leo San Jorge y el dragón, no soy la princesa, soy el caballero luchando contra mis propios demonios o monstruos interiores. Esto no es sexista. O sea, siguen unos estereotipos y unas convenciones de la época medieval, ¿vale? Pero va más allá. Tocar lo simbólico ahí yo creo que es complicado. Entonces, no sé, estamos haciendo camino y metiendo la pata, pero ahí lo dejo. O sea, ahí lo dejo. Hay que, ¿sabes? Que sea buen arte y que dentro del buen arte, bueno, que le permitamos a lo mejor ser sexista o clasista o racista un poco y lo cuestionemos desde la mediación que hacemos y que descartemos claramente lo misógino, porque para qué contar algo que es bazofia, pero es como si alguien cuenta un cuento antisemita, o yo qué sé, por muy buen cuento que sea, o sea, no me cuentes eso, no quiero oírlo, no me interesa. No me interesa una historia que promueva el odio o la intolerancia a ningún nivel. Entonces, parte de la educación que tenemos que dar es aprender a recibir la tradición, transformarla, no perder el tiempo con lo... Es que, mira, hay gente que ya es irrecuperable, ¿no? O sea, y hay historias que también lo son. Entonces, pues se morirán así. Yo no voy a contarlas, ni siquiera para denunciarlas. Yo ya no digo ni los autores ni los títulos, ni siquiera para hacer la denuncia, porque es darle más pábulo, ¿no? Y la mayoría, pues sí, tienen sus cositas, pues ya vamos a revisar. Pero ahora que de repente todas las chicas sean astronautas, es negar que las chicas también queramos ser princesas. Y no solo eso, que haya niños escuchando que quieran hacer el viaje de ser princesas. En fin. Bueno, pues con el ánimo de que sean muchos los que vean a Virginia este día 11 a través de la página web de la CACU, de la Casa de la Cultura, es un lujo, es un privilegio y me quedo con las últimas palabras de matar el demonio ese que llevamos dentro. Yo he leído varios libros de un paisano tuyo que se llama Richard Bacete, otro que se llama, otro de Octavio Salazar, El hombre que no deberíamos ser, y un último de Joaquín Azpiazu Carballo, que creo que también es de tu tierra. Conozco a los tres. Los tres, pues bueno, me han desmontado. Son hombres despiertos y ayudando a despertar a otros hombres, pues porque yo creo que es la época que toca despertar, ¿no? Sí. Y también tratarse con cariño en el viaje porque metemos la pata. O sea, en el disco duro, no solo tú, yo me vigilo porque en mi propio disco duro hay machismos también, o sea, y hay racismos, y hay clasismos, y hay edadismos, hay un montón de ismos. Yo me vigilo porque la educación ya está y el hecho de ser mujer no es una garantía de no ser sexista o de ser machista. Tenemos integrado el discurso heteropatriarcal, unas y otros, ¿no?
Pues con el ánimo de dinamitar el patriarcado y la represión que estamos viviendo en estos tiempos de libertades, te escucharemos con mucho interés el próximo día 11. Y mil gracias. Les espero a todos, a todas y mil gracias, compañero. A ver,